Cuando tenemos un sistema catalizado, nos interesa que ocurra la reacción, pero que ocurra de la manera más eficiente, de la manera más rápida. Entonces, para esto, para el estudio de este tipo de reacciones, algo importante son las tasas. Las tasas, aquí es un concepto un poquito, puede ser un poquito confuso. Tasa puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. En este caso estamos hablando de tasa con S, no tasa con Z. Una tasa de reacción se refiere a qué tan rápido ocurren estos cambios químicos. Dice, es el cambio de variables en función del tiempo. Está muy relacionado a lo que normalmente nosotros llamamos velocidad. De hecho, en muchos lugares lo van a encontrar como velocidad. Tasa de reacción y velocidad de reacción, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Pero velocidad, estrictamente hablando, velocidad se refiere a un desplazamiento con respecto a un tiempo. Cualquier otra cosa que midamos, una concentración, una cantidad, cualquier otra propiedad, un número de individuos, por ejemplo, cómo se modifica con respecto al tiempo, su nombre correcto, el término adecuado que debemos utilizar es tasa. Entonces, si nosotros queremos evaluar qué tan rápido ocurre una reacción, lo que vamos a medir son tasas de reacción. Generalmente, vamos a encontrar en muchos lugares que se llama, que le dicen velocidad de reacción. Es una término incorrecto, pero muy utilizado. Es como cuando utilizamos fermentación cuando decimos fermentación, cuando realmente nos referimos a un proceso aerobio, pues bueno, generalmente vamos a decir velocidad de reacción, aunque el término correcto sea tasa de reacción. Sí. La tasa de reacción es una propiedad intensiva. Está definida en cada punto de la mezcla reaccionante y por lo tanto cambia con la posición de acuerdo a cambios de concentración y temperatura principalmente. Entonces, si nosotros tenemos un reactor químico o enzimático, la tasa de reacción no es necesariamente la misma en todo el volumen. Puede que ocurra más rápido en una parte que en otro, y esto tiene que ver con las condiciones del reactor. Generalmente, a partir de aquí, nos vamos a enfocar o vamos a considerar que estamos trabajando con un reactor homogéneo. Un reactor homogéneo es en donde las propiedades físicas y químicas de todo el volumen del reactor son exactamente las mismas. Tenemos un reactor en donde la temperatura es homogénea, la concentración es homogénea, el pH es homogéneo, la cantidad de catalizador es homogéneo, es la misma concentración de todo. Entonces, en esas condiciones, pues la tasa de reacción también será homogénea. Sin embargo, en la práctica no necesariamente es así. La tasa de reacción, pues depende de las condiciones ambientales, concentración de sustratos, concentración de productos, temperatura, pH y la cantidad del catalizador, cantidad y actividad del catalizador. Si nosotros tenemos una reacción, por ejemplo, una reacción muy sencilla, en donde S se transforma en P, pues podemos establecer una tasa de reacción. La tasa de reacción, la velocidad o tasa de reacción, sería así. La diferencial, ¿no?, del cambio de sustrato con respecto al tiempo, si la relación es equimolar, un mol de sustrato da un mol de producto, entonces esto será igual a la diferencial del producto, de la concentración del producto con respecto al tiempo. Esto, si se fijan, tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque el sustrato disminuye y el producto se incrementa. Entonces, esto se puede establecer se puede marcar como RS, que es la tasa de consumo de sustrato, o RP, que es la tasa de formación de producto. Y el RS va a ser el inverso de RP, ¿no? O sea, va a ser lo mismo, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque los moles que se pierden de sustrato son los moles que se ganan del producto. Entonces, esta es una manera sencilla de establecer una tasa de reacción para una reacción sencilla. Dice, S es la concentración molar del sustrato, P es la concentración del producto, también concentración molar, y T es el tiempo. Puede estar en segundos, en minutos, en horas, ahí dependiendo de cómo lo queramos medir.
En los estudios cinéticos experimentales, cuando nosotros queremos calcular estas tasas de reacción, lo que se busca es tener un reactor lo más parecido a un reactor homogéneo, un reactor bien agitado, sin problemas de mezclado, que se elimine la dependencia de la tasa de reacción con el volumen del reactor. O sea, lo que se busca es que el reactor sea homogéneo y que la tasa de reacción sea la misma en cualquier parte del reactor. Esto se puede lograr de manera relativamente sencilla a nivel laboratorio. Si nosotros tenemos un pequeño reactor de 1 litro o menos, un reactor de 100 mililitros, por ejemplo, el mezclado, digamos que los dispositivos que existen para lograr el mezclado, pues son bastante eficientes, ¿no? Entonces se logra obtener un reactor homogéneo en una pequeña escala de laboratorio, podemos obtener un reactor homogéneo o cercano al homogéneo que nos permite calcular muy bien las tasas de reacción. Si nosotros tenemos un reactor de escala piloto, un reactor ya comercial, pues bueno, la velocidad de reacción y la concentración de los sustratos y de productos dependerán de en dónde tomamos la muestra, ¿no? Es un reactor pequeño, es relativamente fácil mantenerlo bien mezclado. Un reactor grande, pues entre más grande sea el reactor, es más difícil mantener una concentración homogénea. Un tipo de experimento para medir las reacciones enzimáticas, que es lo que vamos a hacer, yo creo, en la primera práctica, es medir la velocidad inicial de reacción, de tal forma que la tasa o la diferencial de la concentración de sustrato con respecto al tiempo sea igual a la diferencial de la concentración del producto con respecto al tiempo, y esto sea igual a la tasa de formación de producto o a la tasa de consumo de sustrato. Todo esto a condiciones iniciales donde T es igual a T0, S es igual a S0 y P es igual a 0. Entonces, todo a tiempo igual a 0. Es decir, en las condiciones iniciales vamos a tener una concentración inicial de sustrato, una concentración inicial de producto. El producto al inicio de la reacción pues es igual a 0. El sustrato al inicio de la reacción es igual a S0, que es el sustrato inicial, y nosotros podemos dar el seguimiento de la concentración de producto y de sustrato, y lo que vamos a hacer es la medición inicial de la velocidad inicial o de la tasa inicial de esta reacción. Conforme avanza la reacción, pues esta se va a hacer generalmente más lenta. Lo que vamos a encontrar normalmente en este tipo de experimentos, o lo que se espera encontrar en este tipo de experimentos, es algo así. Tenemos... Si nosotros graficamos la concentración de sustrato, perdón, la concentración de producto con respecto al tiempo, lo que vamos a observar al inicio es una línea recta, en donde la tasa de reacción es constante, donde la concentración de sustrato es constante y la concentración de producto se va acumulando, ¿no? Las tasas de reacción generalmente dependen de la concentración de sustrato y de la concentración de producto. Entonces, conforme va avanzando, esto se va a ir haciendo generalmente más lento. Y llega un momento en donde la reacción ya no sigue más. Entonces, una manera de evaluar la velocidad de las reacciones es enfocarte en esta parte, en donde la velocidad de reacción es constante o la tasa de reacción es constante, no depende de la concentración de producto o de sustrato, y esto se comporta como una línea recta. Entonces, esto es una forma común de evaluar estas tasas de reacción, la velocidad inicial o la tasa de reacción a una concentración determinada de sustrato, que sería esta, S0.
Bueno, existen diferentes tipos de reacciones, existen reacciones catalizadas, reacciones no catalizadas, reacciones homogéneas y reacciones heterogéneas. Con reacciones catalizadas y no catalizadas, pues de esto estuvimos hablando ya ampliamente, de cómo funcionan las reacciones. Aquí, por ejemplo, reacciones no catalizadas, tenemos algunas reacciones en fase gaseosa, por ejemplo, la combustión del gas. Esa es una reacción no catalizada, no requiere de un catalizador para llevarse a cabo a una buena velocidad. La combustión de la gasolina, del carbón, del gas, todos son reacciones que no son catalizadas. Y reacciones de catalizadas, pues todos los que se llevan a cabo en fase líquida, todas las cuestiones microbianas, enzimáticas y demás, reacciones de hidrogenación, de cracking, la fermentación sólida, que es un tipo de fermentación que no hemos platicado, pero que es también muy importante. La digestión anaerobia, por ejemplo, son reacciones catalizadas y se distinguen o se clasifican en reacciones homogéneas cuando están en una sola fase. Por ejemplo, una reacción en estado gaseoso o una reacción en estado líquido. Reacciones heterogéneas son cuando están en más de una fase. Por ejemplo, en el caso de la combustión de la gasolina, pues el sustrato o el reactivo es líquido, pero los productos son gaseosos. Entonces, cuando hay un cambio de fase, se considera reacciones heterogéneas. Igual las reacciones que están catalizadas, que por ejemplo la reacción se lleva a cabo en una fase que es gaseosa y el catalizador está en una fase diferente, por ejemplo, una fase sólida, entonces lo que obtenemos es lo que tenemos en dos fases, una sólida y una gaseosa, en donde obtendremos, pues bueno, no, tenemos que considerar, al momento de estudiarlos, tenemos que considerar ambas fases, ¿no? Tendremos que considerar la transferencia de masa que hay entre las diferentes fases. En el caso de las reacciones homogéneas, pues podemos considerar que las concentraciones son homogéneas, ¿no? Podemos tener un reactor homogéneo. En el caso de las reacciones heterogéneas, en donde tenemos más de una fase, pues no es posible realmente tener un reactor homogéneo. Entonces, por ejemplo, estas que están todo en fase gaseosa, son reacciones homogéneas, donde están todas las reacciones en fase líquida son reacciones homogéneas, las reacciones que pasan de líquido a gas, pues son reacciones heterogéneas, las reacciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en un gas, pero que el catalizador es sólido, son reacciones heterogéneas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas estas reacciones en donde interviene coloides, por ejemplo, donde intervienen, si recuerdan, las enzimas son proteínas y las proteínas son de un tamaño muy grande que no forman soluciones verdaderas, por lo tanto forman o se conocen como coloides, esas son dispersiones coloidales, esas no son, digamos que mezclas homogéneas, son microheterogéneas. Los microorganismos son muy grandes, son mucho más grandes que una molécula. Ya no son un líquido, son un sólido que está en suspensión. Este, pues todo lo que tenga que ver con coloides y con microorganismos realmente son reacciones heterogéneas porque están en dos fases, ¿no? Una líquida y un coloide o un sólido como los microorganismos. Sin embargo, para cuestiones prácticas, si nosotros lo que queremos es estudiar las reacciones químicas, las tasas de reacción química, es muchísimo más fácil estudiarlas como una reacción homogénea que como una reacción heterogénea. Entonces, en general, ¿cuál es la diferencia entre una reacción homogénea y una reacción heterogénea en el estudio cinético? Pues que en la reacción homogénea vamos a considerar que la concentración, el volumen, la densidad y demás de los componentes es la misma en todo el reactor. Y en las reacciones heterogéneas no. Vamos a tener que considerar las diferentes concentraciones de las diferentes especies en las diferentes fases, por ejemplo, sólida y líquida o líquida y gas, etcétera. Entonces, para fines prácticos, todos estos sistemas que son realmente heterogéneos, lo que se busca es en la práctica, cuando nosotros los estudiamos, tratar de hacer el sistema lo más parecido a un sistema homogéneo. Y en los cálculos los podemos hacer como si el sistema fuera homogéneo. O sea, es una simplificación. Sabemos que es un sistema heterogéneo, que hay diferentes fases involucradas, que hay fenómenos de transferencia de masa y de calor importantes,
que la composición dentro del catalizador, por ejemplo, la composición del medio de cultivo es diferente a la composición al interior de las células, pero para fines prácticos, si nosotros mantenemos un reactor bien mezclado, podemos considerar que la concentración es la misma en todo el reactor, que se trata de un reactor homogéneo, y nos vamos a ahorrar muchísimo esfuerzo en los cálculos realizados, ¿no? Es una simplificación de lo que realmente pasa. Bueno, esta es una comparación de tasas de reacción. Tasas de reacción, por ejemplo, en plantas, reacciones celulares, plantas de tratamiento industrial. Las tasas de reacción ocurren a esta velocidad, más o menos. 1 por 10 a la menos 4. Una persona descansando, gasta más o menos esta cantidad o está metabolizando sustratos a esta velocidad. Una persona trabajando duro, pues un poquito más, ¿no? Como de 1 por 10 a la menos 2 o 2 por... entre 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Estos son, dice aquí, moles que desaparecen de A, del sustrato, por ejemplo, por metro cúbico de objeto. Entonces, esta tasa de reacción, si una persona está descansando, está consumiendo energía, está metabolizando, o sea, nosotros todo el tiempo estamos utilizando sustratos para obtener energía para nuestras funciones metabólicas, pero si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros estamos trabajando, pues este consumo de energía se incrementa, es lo que sucede cuando van al gimnasio o cuando tienen físico, incluso un trabajo mental implica un gasto de energía y por lo tanto hay reacciones químicas que están sucediendo. Las tasas de reacción, por ejemplo, en gases en partículas porosas de catalizador, ya reacciones químicas catalizadas, por ejemplo, ocurren a tasas de reacción de 0.1 a 10 moléculas por metro cúbico. En los hornos de carbón, en donde se lleva a cabo combustión, que es una reacción no catalizada, pues ocurre en el orden, las tasas de reacción son del orden de 10 a 100 moléculas por metro cúbico por segundo. En el caso de los motores de chorro, todos estos que se utilizan, motores de chorro, motores de cohete, que se utilizan para los aviones o que se utilizan para las naves espaciales, pues las reacciones ocurren en el orden de 1000, 10.000, 100.000 moles de combustible que se quema por metro cúbico por segundo. Y pues reacciones bimoleculares, no sé exactamente aquí cuál podría considerar, pero entre 1 y 400, 1 atmósfera y 400 grados centígrados, pues pueden ocurrir dependiendo de la reacción entre 1 por 10 a la 9 a 1 por 10 a la 10. Estamos hablando de moles por metro cúbico por objeto, ¿no? Entonces, las reacciones ocurren a diferentes velocidades, todo el tiempo ocurren las velocidades, dependen de cuáles son los sustratos, cuáles son los productos, o cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, si están catalizadas o no, la temperatura a la cual se llevan a cabo, el tipo de catalizador que se utiliza, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que las tasas de reacción se pueden medir en escalas muy diferentes dependiendo del sistema. Nosotros pues, nos vamos a enfocar principalmente en los sistemas biológicos, ¿no? Los sistemas biológicos, que las tasas de reacción pues, son de este orden, ¿no? De menos de 1 mol por metro cúbico por segundo. Aquí algunos ejemplos de enzimas catalizadas, ya sea por enzimas o catalizadas con catalizadores químicos y sus números de recambio. Esto ya más o menos lo habíamos visto en una diapositiva anterior, que básicamente lo que nos dice es que a temperatura ambiente las reacciones catalizadas por enzimas son muchísimo más eficientes que las reacciones químicas, pero a altas temperaturas las tasas de reacción de los procesos químicos son comparables o son superiores a las tasas de reacción de las enzimas, de las reacciones catalizadas por enzimas. Entonces, por acá tenemos otra forma de representar las tasas de reacción. Una tasa de reacción se puede establecer
como el consumo del sustrato o la formación del producto. Y esto lo que nos dice es, o lo podemos relacionar con la concentración del producto, el cambio de la concentración de sustrato o el cambio de la concentración del producto con respecto al tiempo. Tenemos reacciones heterogéneas y homogéneas. En el caso de cuando hablamos de una reacción homogénea, asumimos que tanto la tasa de sustrato, de consumo de sustrato como la tasa de formación de producto dependen, son en función de la temperatura, del pH, de la concentración, concentración de los sustratos y los productos, de los inhibidores y de la transferencia de calor y de masa, ¿no? Sobre todo en las reacciones heterogéneas hay que considerar la transferencia de calor y de masa, ya que la concentración no es la misma, no es homogénea. En el caso de las reacciones homogéneas, pues generalmente despreciamos estas consideraciones, estos aspectos de transferencia de calor y de masa, porque asumimos que todo está a la misma concentración, a la misma temperatura, etc. Otra cosa importante es considerar la densidad. En el caso de las reacciones, por ejemplo, en fase gaseosa o que son heterogéneas y que se forma una fase gaseosa, el volumen de la reacción es variable. Entonces, hay que tomar algunas consideraciones. El cambio de densidad debido a las presiones parciales es muy importante. Si, por ejemplo, dos moléculas de gas se unen para dar como producto una molécula de gas, pues la ley de los gases ideales nos va a decir que aunque la cantidad de materia se conserve, el volumen que ocupan estas especies pues, se va a reducir a la mitad. O si de una molécula que está en estado líquido se forman dos moléculas que están en estado gaseoso, pues va a haber un cambio de densidad muy importante. En el caso de los procesos, y eso deben de considerarse en los cálculos de las tasas de reacción. ¿Por qué? Porque pues al cambiar la densidad va a cambiar la concentración. En la mayoría de los procesos biológicos vamos a considerar que la densidad es constante y eso nos va a ayudar bastante a simplificar los cálculos. Entonces, aquí son diferentes maneras de establecer, de mencionar, de escribir la tasa de reacción. La podemos establecer como la tasa de consumo de sustrato, la tasa de formación del producto, el cambio de la concentración del sustrato con el cambio del tiempo o el avance del tiempo, el cambio de la concentración de producto con respecto al tiempo. Todo esto está en términos de concentración. Lo podemos poner, por ejemplo, en el cambio del número de moles entre el volumen con respecto al tiempo. Lo podemos poner por peso, lo podemos establecer por peso del catalizador. Esto es muy importante cuando lo que estamos haciendo es evaluar, estamos comparando, ¿no?, un catalizador con otro. Entonces, moles de sustrato de producto por peso de catalizador por tiempo, es otra manera de medir la tasa de reacción. O por superficie para cierto tipo de configuraciones de reactor, por ejemplo, para los reactores de flujo pistón, esta manera de medirlo es muy importante. Y también lo podemos establecer por volumen del reactor, ¿no? Moles por volumen de reactor por tiempo. Son diferentes maneras en las que podemos medir las tasas, pero todas se refieren al cambio de la concentración de los sustratos o productos con respecto al tiempo. Es lo que normalmente nosotros llamaríamos velocidad de reacción, pero el término correcto es tasa de reacción. Las reacciones pueden ser simples como la que vimos, ¿no? A se convierte en R, o A se convierte en S, o A se convierte en P, o pueden ser un poquito más complejas. Por ejemplo, estas reacciones son reacciones en series. Si se fijan, es parecido a lo que hemos visto en las rutas metabólicas. Un sustrato se convierte en un compuesto intermediario y luego este se convierte en el producto. Cada una de estas partes, cada una de estas reacciones son reacciones elementales. Una reacción elemental es aquella que ocurre en un solo paso. Esa reacción elemental ocurre en cada uno de los pasos de una reacción, es una reacción elemental,
Y nosotros podemos tener reacciones complejas que involucran varios pasos. Estos pasos pueden ser, por ejemplo, reacciones en serie, o pueden ser reacciones en paralelo. Por ejemplo, cuando tenemos una reacción competitiva, un mismo sustrato que se utiliza para dos reacciones, pues una parte del reactor, del reactivo, una parte del sustrato se va a ir por un camino y otra parte se va a ir por otro. O podemos tener, por ejemplo, dos sustratos que nos dan como producto la misma sustancia. O podemos tener esquemas mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí A más B nos da R, R más B nos da otra vez R. No, aquí debe ser un error, aquí debe ser otra molécula. Entonces, pues las redes de reacciones químicas pueden ser muy complejas, ¿no? Químicas o enzimáticas. Generalmente, en el caso de las reacciones enzimáticas, ocurren muchos pasos previos, pero generalmente hay un paso crítico, que es el que nos centramos a estudiar. Entonces, estas son las reacciones elementales. Cada uno de estos pasos es una reacción elemental. La velocidad de estas reacciones dependen de entre otras cosas, como la temperatura y el pH, que ya los hemos mencionado, dependen de la concentración de los sustratos, ¿no? De la concentración de A, de la concentración en este caso de A, en la concentración de A y de B. Y el orden de reacción, que vamos a ver un poquito más adelante, creo que en la siguiente diapositiva, depende de la cantidad de sustratos que intervienen. Entonces, una reacción elemental, por ejemplo, la tasa de reacción, justo aquí viene, la tasa de reacción depende de la concentración de sus sustratos. Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos A, un compuesto que es A, un sustrato que es A y un sustrato que es B, reaccionan para dar un producto R. Entonces, la tasa de reacción depende de la concentración de A, de la concentración de B y de la constante de reacción. La constante de reacción es la que nos dice, es una constante de proporcionalidad que depende de otras cosas como la temperatura, el pH, la cantidad de catalizador, etcétera, ¿no? Pero las reacciones elementales tienen esta característica, que las tasas de reacción dependen de la concentración de los sustratos. ¿Por qué es esto? Pues bueno, si recordamos los antecedentes que tenemos de las reacciones químicas, bueno, las reacciones químicas no catalizadas vienen de la interacción entre los choques de las moléculas, ¿no? Si tenemos moléculas de A y moléculas de B, lo primero que tiene que pasar para que la reacción química ocurra es que estas dos moléculas entren en contacto. Una vez que chocan, puede o no pasar la reacción. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que choquen. Y una vez que chocan, puede o no pasar la reacción. Eso ya depende de otras condiciones. Entonces, entre más moléculas haya de A, pues más probabilidad hay que choquen con las de B. Entre más moléculas hay de B, pues hay más probabilidad de que choquen con las de A. Y si hay más moléculas de A y de B, pues mayor será la probabilidad de que choquen. Ya una vez que choquen, pues la probabilidad de que reaccionen dependerá de varias cosas, ¿no? Entre ellos la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, mayor probabilidad de colisión hay. A mayor presión, mayor probabilidad de colisión hay. A mayor concentración de catalizador, mayor probabilidad hay que ocurra la reacción. Entonces, estas reacciones elementales se pueden identificar porque su velocidad o su tasa de reacción depende de la concentración de sus sustratos y de los coeficientes estequiométricos. Por aquí, si por ejemplo necesitáramos dos moléculas de A, entonces como intervienen dos moléculas de A por cada molécula de B, la tasa de velocidad de A, si es una reacción elemental y molecular, aquí la constante o la tasa de reacción dependería el doble, ¿no? Dependería dos veces de la concentración de A, porque necesitamos dos moléculas de A por cada molécula de B. Entonces, la influencia de A sería mayor que la influencia de B. Entonces, las reacciones elementales y moleculares tienen esta característica. Entonces, esto nos ayuda mucho a estudiar los mecanismos de reacción y nos ayuda también a, pues a saber qué modelo utilizar
para poder estudiar la tasa de reacción dependiendo de su reacción química, ¿no? A partir de la ecuación, a partir de la estequiometría, nosotros podemos hipotetizar si esto es una reacción elemental, pues ya sé qué tipo de reacción va a haber aquí, qué tipo de tasa de reacción va a haber, qué relación va a haber entre la concentración de los sustratos y la tasa de reacción. Después están las reacciones no elementales. Si nosotros tenemos reacciones y que conocemos la estequiometría de la reacción, pero nosotros establecemos experimentalmente la tasa y no tiene nada que ver la forma de calcular la tasa de reacción, no hay una relación directa entre la concentración de los sustratos, los coeficientes de los sustratos y la tasa de reacción, pues esta es una reacción no elemental. ¿Y qué significa esta reacción no elemental? Es que existen una serie de pasos intermedios que no estamos viendo, pero que son importantes para la reacción. Entonces, esta reacción es más compleja que lo que se ve y habrá que estudiarla de otra manera. Entonces, esas son las reacciones elementales y no elementales. Para el desarrollo de la cinética enzimática nos vamos a enfocar o vamos a considerar reacciones elementales. Vamos a hacer el desarrollo de estas ecuaciones que describen el comportamiento de las reacciones enzimáticas considerando reacciones elementales. Otras cuestiones importantes, por ejemplo, para entender estos cálculos que vamos a hacer es NSO es el número de moles iniciales, NS es el número de moles en cualquier momento, XS es la conversión es la fracción del reactante que se ha transformado, es decir, XS es igual al número de moles que había al inicio, menos el número de moles que hay en cualquier momento, entre el número de moles que había en un inicio, ¿no? Si empezamos con, por así decirlo, 100 moles, y reaccionan 90, pues nos quedan 10 entre los originales, 100. Entonces, si de, si de 100 moles se consumieron 90, 100 en menos 10 son 90, lo dividimos entre 100 y nos va a dar 0.9, ¿no? Entonces, esta conversión es un número que va de 0, XS es un número que va de 0 a 1, en donde 0 significa que la reacción no ha avanzado nada y 1 significa que todo el sustrato se transformó. Entonces, bueno, aquí está, XS es un número que va desde 0 hasta 1 y donde 0 significa que nada ha reaccionado y 1 significa que todo se ha transformado. El T1 medio, que no lo veo por acá, pero T1 medio es el tiempo que se tarda para consumir el 50% del sustrato. CS es la concentración de sustrato en cualquier momento. XS, si no hay cambios de densidad, la conversión se puede calcular a partir de la concentración de sustrato inicial menos la concentración de sustrato final, o en cualquier momento de la reacción, entre la concentración de sustrato inicial. Esto nos va a dar un número igual a, que va a ir de 0 a 1. También se puede calcular de esta manera, factorizando 1 menos CS entre CS0. Y CS0 se puede despejar de perdón, la concentración de sustrato se puede despejar de esta ecuación y nos quedaría, bueno, concentración de sustrato es igual a la concentración de sustrato en cualquier momento de la reacción es igual a la concentración inicial de sustrato que multiplica a 1 menos la fracción, menos la conversión, ¿no? del sustrato. Esto lo podemos establecer como una diferencial, ¿no? El cambio de la concentración de sustrato es igual a menos la concentración inicial de sustrato por el cambio en la conversión. Entonces, estos son algunos conceptos importantes que nos van a servir para desarrollar las siguientes ecuaciones. Otro aspecto importante es el orden de reacción. El orden de reacción nos dice que es la relación, o es una relación, entre
esto que vemos aquí es una tasa, es el cálculo de la tasa de reacción. La tasa de reacción se obtiene multiplicando la concentración de los reactantes, de los sustratos, elevados a cierto exponente y multiplicado por una constante de reacción. Entonces, el orden de reacción es precisamente el número, los exponentes a los cuales son elevados las concentraciones de los reactantes. Es decir, si es una, puede ser una, aquí dice, tasa de reacción de A, la tasa de reacción de A es de orden A minúscula con respecto a la concentración de A. La tasa de reacción de B de orden B con respecto a la concentración, es de orden B con respecto a la concentración B. Es decir, este es el orden de reacción para el compuesto A, para la molécula A. Este es el orden de reacción para el sustrato B. Y el orden de reacción global es igual a la suma de los órdenes de reacción individuales. Es decir, la tasa de reacción, en este caso, es de A con respecto a A, de B con respecto a B, podría ser 1 o 2, el número que sea, y la tasa de reacción y el orden de reacción global es igual a A más B. Entonces, la tasa de reacción tiene diferentes órdenes de reacción dependiendo del sustrato en el cual uno se enfoque. Orden global de reacción, G es igual a A más B más C más Z, más, etcétera, hasta Z, ¿no? Entonces, la tasa de reacción, las unidades de la tasa de reacción dependen también del orden de reacción. No son las mismas para los tres órdenes de reacción. Es decir, nosotros podemos tener reacciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Qué significa de primer orden con respecto a que depende linealmente de la concentración de A? ¿Qué significa de segundo orden con respecto a que dependen del cuadrado de la concentración de A? Entonces, vamos a ver por aquí. Eso es un poco de las unidades. No vamos a entrar mucho en los detalles de las unidades, pero bueno, las unidades dependen del orden de reacción. Aquí, por ejemplo, si una reacción en donde tiene un solo reactivo, que es A, y es de primer orden, las unidades serán moles de A por unidad de tiempo por unidad de volumen. Si es de segundo orden, pues las unidades serán volumen moles al cuadrado. Perdón, aquí está. Caray, aquí está un poquito raro porque no está simplificado. Pero bueno, las unidades de la tasa de reacción dependerán del orden de reacción con respecto a ese compuesto. Entonces, ¿qué es una reacción de primer orden? Una reacción de primer orden es aquella que depende directamente de la concentración de un sustrato. El cambio de la concentración de sustrato con respecto al tiempo es igual a una constante por la concentración de ese sustrato. Este es el orden de reacción de una, por ejemplo, de una reacción elemental en donde tienes solamente un sustrato y un producto. Entonces, entre mayor sea la concentración del sustrato, pues mayor será la velocidad de reacción o la tasa de reacción. Entonces, si nosotros queremos establecerlos, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la tasa de reacción, un camino que podemos hacer es integrar estas ecuaciones, ¿no? El cambio de la concentración de sustrato con respecto al tiempo es igual a menos K por o sea, la constante de reacción por la concentración de sustrato. Si nosotros queremos determinar, por ejemplo, la concentración de sustrato en cualquier momento, es integrarla. Entonces, integramos esta ecuación desde la concentración inicial de sustrato, CS0, hasta la concentración final, y desde el tiempo inicial, que generalmente lo colocamos como 0, hasta T, que es el tiempo final. Entonces, esto lo integramos, es una integral definida, y esta ecuación integrada nos va a permitir calcular la concentración de sustrato en cualquier momento de la reacción. ¿Cómo lo integramos? Bueno, primero lo arreglamos
esta concentración de sustrato se queda aquí abajo, cambio de concentración de sustrato se queda aquí arriba, la K la sacamos de la integral, bueno, ya estaba afuera, seguimos teniendo, para quitarle el signo negativo, lo que hacemos es pasarlo acá, y para pasar el signo negativo, lo que vamos a hacer es cambiar, ¿no? En lugar de integrar desde la concentración inicial de sustrato hasta la concentración final, pues lo hacemos al para cambiar este signo negativo, para quitar este signo negativo. Ponemos aquí la concentración de sustrato final y acá arriba la concentración de sustrato inicial. Lo podemos dejar negativo, integramos y después cambiamos el signo, no hay problema. Pero bueno, esta es una manera de integrarlo. Si recuerdan, para integrar, esta es una ecuación, es una integral, una diferencial de tipo dx sobre x. Pues si van a su formulario de cálculo integral y cálculo diferencial, van a encontrar que la integral de dx sobre x es el logaritmo natural de x. Aquí la integral de dc sobre cs, dcs sobre cs, es igual a logaritmo natural de cs. Como es una integral definida, pues a la concentración de sustrato final le vamos a quitar la concentración de sustrato inicial, ln cs, es igual a K, es una constante, esta no se va afectada por la integración, y la integral de dt desde 0 hasta t es t. Entonces, esto lo podemos simplificar como logaritmo natural de cs0 entre cs es igual a k, la constante, por el tiempo. Entonces, esta es una manera, esta es la manera integral de esta ecuación. Esta es la ecuación diferencial. Esta es la ecuación integrada. Voy a borrar esto para que no... Okay. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues nos dice que hay una relación lineal entre esta expresión y el tiempo. El logaritmo natural de la concentración de sustrato entre la concentración de sustrato es igual a una constante por el tiempo. Entonces, si nosotros graficamos, si nosotros en una reacción de primer orden, nosotros graficamos, vamos a pensar, por ejemplo, si nosotros graficamos la concentración de sustrato con respecto al tiempo, lo que vamos a observar es un comportamiento así. Al principio se va a consumir de manera lineal, pero con el tiempo esto se va a hacer más lento, más lento, más lento. Se va a hacer una curvita hasta que llegue a una línea horizontal. Si nosotros graficamos logaritmo natural de CS0 entre CS0 es la concentración inicial y CS es la concentración de sustrato en cualquier momento de la reacción, y lo graficamos contra el tiempo, lo que vamos a encontrar es una línea recta, cuya pendiente es igual a la constante de reacción. Es la manera de evaluar una constante de reacción para una reacción de primer orden. Lo linearizamos primero y después obtenemos la regresión y vamos a obtener la pendiente de esta curva. Esta es la constante de reacción. Esto es lo que nos dice el procedimiento matemático, nos dice hay una relación lineal entre el logaritmo natural de la concentración de sustrato inicial y entre concentración de sustrato con el tiempo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se va ralentizando cada vez más la reacción? Porque conforme va avanzando, la concentración de sustrato cada vez es menor. Y si regresamos aquí a la ecuación original, la velocidad de reacción, la velocidad o la tasa de reacción es dependiente de la concentración de sustrato. Entre menos sustrato queda, entre más avanza la reacción, menos sustrato queda, por lo tanto la reacción se va a hacer cada vez más lenta, más lenta, más lenta. ¿Cómo evaluamos estas tasas de reacción? Pues linearizando con esta función logarítmica
y nos dice, si nosotros graficamos eso, si nosotros obtenemos datos experimentales de concentración de sustrato y los graficamos de esta manera, los linearizamos y los graficamos con respecto al tiempo, pues vamos a tener una línea recta cuya tasa de reacción va a ser muy fácil de calcular, solamente con una regresión lineal. Bueno, entonces, expresado en términos de conversión, con los otros, con los términos, ¿no? Los conceptos que vimos en la diapositiva anterior, pues podemos calcular la conversión, podemos calcular la concentración de sustrato, utilizando la conversión, y esta concentración de sustrato la podemos sustituir en esta ecuación y nos va a llevar a una nueva expresión que nos dice logaritmo natural de la concentración de sustrato inicial entre la concentración de sustrato, es solamente sustituir esto acá abajo, concentración de sustrato inicial por 1 menos XS es igual a K por T. Esto es otra manera de verlo, o sea, si nosotros nosotros podemos evaluar una reacción con respecto a sus concentraciones o la podemos evaluar con respecto a la conversión. De las dos maneras, pues vamos a obtener un resultado similar, ¿no? Los números van a ser un poquito diferentes, pero las constantes deben ser exactamente las mismas. Y pues bueno, esa es la manera de calcular. Nosotros podemos graficar esto, el logaritmo natural de concentración de sustrato con respecto a la concentración de sustrato en cualquier momento, o podemos utilizar esta forma incluyendo la conversión.